Bueno, pues buenas tardes, princesa. Qué gusto verte. Qué gusto saber que te conectas a otro viernes de café entre princesas. Me da mucho gusto. Y bueno, quiero realmente aprovechar este tiempo al máximo porque les comentaba desde la semana pasada, antepasada, que íbamos a ir haciendo un poco más cortos los tiempos devocionales. En parte por orden y estructura, en parte también porque traigo una agenda muy apretada. Y bueno, pues es parte de lo que queremos lograr, así que quiero aprovechar lo más que se pueda esta tarde. Quiero también aprovechar y felicitar a todos los niños con este día del niño y a todas las mujeres que tienen corazón de niña, ¿ok? Así es que bueno, ahí donde tú estás, cierra tus ojitos, vamos a darle gracias a Dios, vamos a bendecir a Dios porque Él es bueno y porque en su infinito amor nos ha asignado este tiempo, esta hora para visitarnos, para tener este café amoroso con nosotras, sus hijas. Amén. Pues bueno, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia nos alcanza, Señor, y se renueva cada mañana. Y cada día, Señor, estamos más llenos de tu gracia, de tu favor, Señor, porque has abierto las esferas de tu gloria sobre cada una de nosotras. Señor, te bendecimos en todo momento, Señor, y reconocemos tu bondad, tu majestad, tu poder, tu grandeza, Señor, como Dios y sobre nuestras vidas. Te damos gracias, infinito Dios, porque así como eres tú, así es tu amor, así es tu bondad, así son tus maravillas. Y Señor, tú depositas toda esta grandeza en nuestra vida en forma de bendiciones, en forma de promesas, en forma de ideas, y a todo lo que se alinea a tu voluntad, tú le das vida. Por eso, Dios, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Y bueno, Señor, en tus manos ponemos esta reunión. Espíritu Santo, yo te invito, ven a esta reunión. Sé tú quien convoque, sé tú quien la presida, sé tú quien ponga en nosotros tanto el querer conectarnos como el hacerlo, Señor. Sé tú también, Señor, trayendo este mensaje del cielo y poniéndolo en mis labios, Señor, y al mismo tiempo abriendo los oídos espirituales para poder escuchar con plenitud, Señor, con total disposición, el mensaje que el Rey nos envía. Dios poderoso, tú que eres espíritu, Señor, habla a nuestro propio espíritu, prepáralo para esta tarde de comunión y permite que tengamos un tiempo extraordinario en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues bienvenidas, bienvenida Mónica, bienvenida Clau, un abrazote, que por cierto me encontré unas fotos del café de hace tiempo con la Reni de bebé y ay, se me enterneció mi corazón. Pero bueno, pues vamos a concentrarnos con el tema de hoy, lo que tenemos en la agenda de este día. Y bueno, el tema es el precio de la ignorancia, ¿ok? ¿Cuánto nos cuesta no conocer las promesas de Dios? ¿Cuánto nos cuesta no entender lo que el Padre prepara para nuestra vida? ¿Cuánto nos cuesta, no solamente en términos financieros, sino en todos los sentidos, el no estar atentas, el no conocer lo que la palabra de Dios nos dice? Amén. Buenas tardes, Tere. Buenas tardes, Isabel. Bendiciones para ustedes. Y bueno, dice el Salmo 2, versículos 7 y 8, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Amén. Me encanta este salmo. Déjenme decirles que por mucho tiempo yo fui muy ignorante acerca de la palabra y de lo mucho que convenía el conocerla, el estudiarla, el entenderla. Y bueno, como no sabía realmente y no tenía disciplina para leer la Biblia y no entendía, a veces la abría, pero de alguna manera no sé si la forma en cómo está redactada o el pecado que había sobre mí era como un velo
de ignorancia que cuando yo trataba de leer la Biblia, pues nomás no la entendía, ¿no? Pero yo iba a donde quiera que yo sabía que iba a haber palabra de Dios, a donde quiera que yo sabía que en algún punto iba a haber un mensaje de Dios, yo asistía. Y yo recuerdo haber andado en un lugar, en un evento, donde escuché esta parte de pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y yo, en mi total ignorancia, me acuerdo que yo dije, ay, Señor, yo pido a las naciones, pero nada más las de habla hispana. Yo no quiero tener problemas con los idiomas, ni con el inglés, ni con nada por el estilo, ¿no? Y ni siquiera entendía para qué quería yo las naciones, ni siquiera entendía a qué se refería esto, pero pues me gustó la idea de tener herencia. Y ese creo que fue la palabra fuerte que llamó mi atención y yo quiero la herencia, ¿no? Y bueno, Dios en su infinita bondad sí me ha llevado a varias naciones, me ha llevado a Estados Unidos, me ha llevado a Colombia, me ha llevado a Ecuador y por ahí soltó hace tiempo una promesa de otros países. Y bueno, él sabrá cuándo, en qué momento lo hace realidad. Pero hoy que tomaba esta parte de la palabra y que la estaba estudiando, dije, es que creo que necesitamos aprender a leer todo el contexto, ¿no? Y esto está dentro del Salmo número 2 y se los quiero leer todo el Salmo y luego poderme enfocar en los puntos que creo que son relevantes. Bueno, todo el Salmo es relevante y todo el Salmo es importante, pero yo quiero enfocarme en ir analizando estas partes que tienen que ver con nuestra ignorancia y cómo nos afecta, ¿ok? Entonces déjenme lo tomo desde el inicio y dice, bueno, lo voy a leer esta es la versión Reina Valera 60. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con barra de hierro. Oh, ahí es donde está la razón de para qué queremos los reinos, ¿no? Y las naciones. Y si como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Es todo el Salmo número 2. Y bueno, lo primero que te quiero decir es que este es un salmo profético, es un salmo mesiánico. David habla, en varios de sus salmos, habla de él como una figura que de alguna manera antecede a Jesucristo y como sombra y figura de lo que iba a ser Jesús. Y yo creo que era el Espíritu Santo revelándole y él lo tomaba de una manera personal, lo que a veces en algunas iglesias nos dicen el Cristo en nosotros, ¿no? Si esta palabra que está en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos los jarros de barro con el tesoro adentro, ese tesoro adentro es Jesús. Y como que de alguna manera el Espíritu Santo se lo reveló a David. Y entonces David habla de él como rey, pero en realidad está haciendo mención o está siendo profético con respecto a Jesús, que es un vástago de la casa de David, que realmente fue prometido para, es- para esa generación y en su árbol genealógico pues viene de la casa de David. Entonces, este, hoy yo creo que tenemos que aprovechar que Jesucristo ya pasó. En el tiempo de David, pues Jesús todavía no aparecía. En nuestro tiempo Jesús vino, murió por nosotros y entonces confirmó la palabra, ratificó el acto de salvación
y todo lo que de repente decía en su palabra cobra un nuevo sentido y una nueva dimensión. Y entonces cuando nosotros leemos el Salmo cambia un poco porque ya no estamos hablando del rey David, estamos hablando de nuestro Señor Jesús. Y entonces en la palabra de Dios, yo busqué esta misma versión, en esta misma palabra, en la versión de palabra de Dios para todos, que me gusta mucho porque se me hace muy simple, muy actual. El subtítulo del Salmo dice El Señor y su elegido. O en la palabra de Dios, para Dios habla hoy, dice el Señor y su ungido. Pero yo creo que aquí para nosotros debería de ser nuestro Señor Jesucristo, ungido ya, hecho rey, y de alguna manera presentado para nosotros desde un formato que a nosotros nos conviene y nos bendice, ¿no? Y bueno, entonces quiero que lo retomemos un poquito en esta versión de Palabra de Dios para Todos, para irlo desmenuzando un poquito más a profundidad, ¿no? Y empieza diciendo en el versículo 1, dice, ¿por qué se rebelan las naciones? ¿Por qué los pueblos hacen planes inútiles? Y desde ahí empezamos a pensar en este asunto de la ignorancia, ¿ok? Que es como se llama este tema, el precio de la ignorancia, ¿no? Y lo primero que a veces no entendemos es qué significa esto de rebelión. Y está diciendo, cuando dice, ¿por qué se rebelan las naciones? Se está refiriendo a todos. Se está refiriendo a la humanidad, se está refiriendo a los países, se está refiriendo no importa la época en que haya sido, se refiere a las estructuras del ser humano, de la humanidad en general. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos estamos rebelando contra Dios? Esa sería la pregunta para ti y para mí, ¿no? ¿Y qué es rebelión? Pues yo lo busqué, lo googleé, como dicen los chavos, y pues encontré que la palabra rebelión significa levantamiento contra una autoridad o un gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro. Y entonces de repente tiene mucho sentido lo que estoy leyendo. Y realmente eh, en el mundo hay rebeldía, en el mundo y aún dentro de la iglesia hay mucha rebeldía, gente que de alguna manera se levanta en contra de la autoridad de Dios, en contra de la autoridad de Jesucristo, a pesar de que está escrito que a su nombre se dobla toda rodilla, pero el ser humano no quiere doblar rodilla delante del Señor. Aún dentro de la iglesia hay rebelión contra el sacerdocio de Dios. Entonces, y de alguna manera estamos ahí en este sentir de querer hacer nuestra voluntad, ¿no? Y se nos olvida que el primer levantamiento que hubo, la primera rebelión fue en el cielo. Esto lo hizo el diablo en el cielo. Se rebeló contra Dios, se rebeló contra la autoridad del Señor y fue despojado del cielo junto con un tercio de los ángeles que le hicieron caso al diablo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de rebelión, Dios no puede evitar el pensar en nosotros eh, tal vez con la misma sensación de dolor y de tristeza que sintió cuando el diablo se rebeló. Y se rebeló por tener un corazón lleno de orgullo. Y esto de alguna manera viene y pega fuertemente con nosotros. Porque ¿por qué nosotros tenemos esa tendencia a la rebeldía? ¿Mm? Pues porque de alguna manera también hay orgullo en nuestro corazón, ¿no? Y podríamos decir que eso solamente lo hacen los que están bajo la autoridad del diablo, ¿no? Porque dice la Biblia, ustedes son como su padre el diablo, ¿no? Lleno de mentira, padre de mentira, y etcétera, etcétera. Como características genéticas, ¿no? Del diablo. Y entonces de repente dicen, no, es que eso es para los de afuera, para los no creyentes. Pues no, déjame decirte que aún para los que estamos dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, y que incluso nos contamos como hijos de Dios, de repente estamos en esa misma actitud de rebeldía. Y es esta parte de no querer hacer lo que Dios dice. Hay orgullo en el corazón, hay una necedad constante
¿Y a quién se le ocurre ponerse contra Dios? La verdad es que pues Dios es soberano, ¿no? Entonces, sucede porque rechazamos el plan divino y queremos hacer nuestra voluntad y a veces lo hacemos hasta con apariencia de piedad, ¿no? Porque de repente, no sé, Dios nos manda a hacer algo y yo, Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer yo si soy tan indigna? No, lo que eres es floja, lo que eres es rebelde, porque si Dios te está mandando hay que ir a hacerlo, ¿no? O de repente te dicen en la iglesia, hermanita, ¿podría usted ayudarnos con un talento? O limpiando el templo, o haciendo tal cosa, recibiendo en su casa a este líder que viene de otra ciudad. Y, ay, no, pero ¿cómo si yo no soy digna de esto? No, es que hay algo que está ahí estorbando y se llama orgullo. Yo no quiero hacer lo que otros me dicen, yo no quiero obedecer, pero cuando yo propongo, yo sí quiero que me hagan caso. Y cuando a mí se me ocurre, yo quiero que el sacerdote, el pastor, el líder, oiga lo que estoy proponiendo y me diga, sí, ándele, vamos a hacerlo, ¿no? Y luego pasa, yo lo veo mucho con mi hijo que es pastor, es el pastor de la iglesia de Piedras Vivas, y yo veo mucho que de repente le dicen, oiga, pastor, ¿y si hacemos tal cosa? Y entonces él dice, adelante, hágalo. No, usted, no, si Dios te puso la idea a ti, hazla tú. A mí no me ha dicho eso. Y entonces se enojan, ay, el pastor no quiso. Y eso que venía de Dios, pues si venía de Dios, hazla. El pastor te está dando la oportunidad y la libertad, ¿no? Entonces tenemos este asunto de rebeldía en el corazón que de alguna manera nos estorba la voluntad de Dios. Y dice ahí mismo en ese versículo, dice, ¿por qué los pueblos hacen planes inútiles? ¿Cuántas veces tú has hecho un plan inútil? ¿Cómo un plan inútil? Sí, hiciste el plan, pero no buscaste la dirección de Dios. Se te ocurrió a ti en tu mente. Tampoco buscaste la aprobación de Dios. O sea, son dos cosas diferentes. Yo puedo desde el principio decirle, Dios mío, dime qué hago y dejar que Él me dirija. O yo puedo ponerme y hacer un plan y luego decirle, Señor, ¿apruebas este plan? En ambas formas estoy tratando de incluir a Dios en el plan, estoy tratando de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, creyendo que Él va a afianzar mis pies, ¿ok? Sobre el camino. Pero aquí dice, ni siquiera lo buscaste para pedirle dirección, ni buscaste la aprobación. Entonces, ¿qué va a pasar con ese plan? Lo más probable es que fracase el plan y que no obtengamos el resultado deseado. Muchas veces nosotros hacemos el plan, no pedimos la aprobación de Dios, pero sí pedimos y hacemos esta oración en tu nombre, Señor. ¿Por qué en el nombre de Dios si ni siquiera lo consultaste y ni pediste aprobación? Entonces, ¿qué pasa? Dice el Señor, bueno, como dijiste que es en mi nombre, voy a meterme y ya vi que tu plan está defectuoso, tu plan no incluye esto, no incluye el otro, lo voy a estorbar porque ese plan no te conviene. Y entonces empezamos a sentir que fracasamos, que Dios no nos apoyó, que nos dejó avergonzado, entonces no cumple esas promesas que nos da, no es fiel a su palabra y nada de eso es cierto. Es que en realidad no lo tomaste en cuenta, en realidad te saltaste todo el protocolo de gobierno del rey y te fuiste derechito a hacer lo que tú querías, ¿no? A más de uno nos han pasado eso. Voy a comprar una casa y luego terminas perdiendo la casa. Voy a comprar un carro y terminas perdiendo el carro. Me voy a casar y resulta que el que escogiste como marido salió tremendo. Voy a hacer tal cosa, voy a estudiar esto, voy a estudiar lo otro. Pero a veces no le preguntamos al Señor, Señor, ¿tú quieres que haga esto? ¿Es esta tu voluntad? Y hay una parte en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, cuando había este relajo entre el Sanedrín y los primeros cristianos, ¿no? Y entonces dice aquel maestro de la ley, miren, tremenda cosa es oponerse a Dios, dejen que las cosas sucedan. Si es plan de el hombre va a fracasar, pero si es plan de Dios se va a mantener y va a ser bien duro estar nosotros contendiendo contra Dios. Lo estoy parafraseando, no es textual. ¿Ok? Y es que es cierto,
Las cosas que Dios propone, las cosas que Él quiere que se hagan, por lo regular ya están bendecidas, ya están ungidas y tienen así como la capacidad de hacerse grande, de abarcar a muchos en el plan. Pero cuando nuestros planes no están sometidos a la voluntad de Dios, por lo regular son planes pequeñitos, de bendición para mi vida y a lo mucho para mi casa, mi familia y yo. Y Dios quiere que vayamos todavía más allá. Por eso les digo que a veces el precio de la ignorancia, y así le puse el nombre, es perdernos las cosas extraordinarias que vienen a causa del conocimiento. Y dice la palabra que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, a veces estamos muertas en vida por no entender lo que significa o lo que viene ahí en la palabra. ¿Mm? En el versículo 2 dice, los reyes y gobernantes se han unido en contra del Señor y del rey que él eligió. Y ciertamente hoy en día, si esta palabra la contextualizamos en que el rey de ahorita es nuestro Señor Jesucristo, eh, realmente creo que tiene toda la razón, que esto está ocurriendo en el mundo actual. Y es que desde la posición de la ley terrenal, de lo que son las cortes, el sistema ejecutivo, legislativo y todo lo que conlleva el gobierno de las naciones, en muchas de ellas se ha prohibido el conocimiento divino, se ha prohibido el estudio de la palabra, se ha prohibido el cristianismo. Hay naciones donde ser cristiano te causa la muerte. Aquí en México tenemos lo que es la separación iglesia-estado, que si bien en el momento se lo aplaudieron al benemérito de las Américas, el licenciado Benito Juárez, por el contexto de aquel tiempo y cuando saca sus leyes de reforma, etcétera, a la larga nos perjudicó porque se fue sacando de las aulas el conocimiento del área espiritual. Y entonces el civismo, todo lo que es el estudio de la conducta del ser humano, de las leyes, de la ética, no tienen tanto sentido, porque no hay una fuerza moral que esté sobre ellas. Entonces, temerle a la cárcel, pues con el sistema totalmente corrupto que en el que vivimos, pues ya no tiene ningún sentido a cuando se considera que hay un ser superior cuidando de todo ello, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Pues una humanidad en decadencia que realmente vivimos a través de los años en México, pues una pobreza impresionante a causa de todos estos errores. A nivel mundial también la humanidad está en decadencia. Estamos en los tiempos en los cuales a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno y se han perdido los valores y entonces vamos viendo cómo las cosas que anteriormente se veían ¿cuál es la palabra? Con censura, hoy son actuales, hoy nosotros somos los retrógradas cuando nos oponemos, por ejemplo, a los abortos, a la homosexualidad, a los matrimonios entre personas del mismo género. Nosotros somos los que estamos mal, somos los intolerantes. ¿Por qué? Porque se perdieron los valores. Hay abuso de poder, hay corrupción en todos los niveles, hay impunidad. Y todo esto nos lleva al final de cuentas a la muerte, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y entra en la muerte espiritual, pero también entra en la muerte física, en la muerte emocional, en la muerte de los valores, en la muerte también de la esperanza, de las oportunidades y de muchas grandes cosas. Eso es lo que estamos viviendo porque no hemos entendido esta parte y de alguna manera al no ponernos en contra de todas las cosas que están mal, nos estamos entonces uniendo contra Dios, porque la misma palabra de Dios lo dice. O estás conmigo o estás contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, si yo no entiendo esta parte, que Dios, el Señor, eligió a un rey y se llama Jesús y Él es el que está gobernando y Él tiene toda la capacidad de gobernar como a Él le da la gana. Si yo no entiendo esto y yo no sigo
toda la filosofía de este rey, si yo no sigo todos los preceptos de este rey, todas las normas de gobierno de este rey, pues estoy contra él y entonces entro entre estos reyes y gobernantes que se están uniendo en su contra. Pacarracatelas. Por eso luego nos va como nos va. Versículo 3 dice, y cortemos las ligaduras que nos imponen y liberémonos de sus ataduras. Y lo que está proponiendo este versículo que la humanidad ha hecho caso y lo está viviendo es el rompimiento de principios universales que rigen la conducta humana, de principios morales que estuvieron ahí establecidos desde casi el inicio de la humanidad y de los principios espirituales que Dios dejó para conducirnos a una vida de grandeza, de bendición en su presencia. Esto también ha llevado a ser poco importante la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas y asimismo poco relevante la relación con Él. Porque si hay una parte que nos conviene es estar atados al Espíritu Santo y ser uno con el Espíritu Santo. Como Jesús y el Padre son uno, así nosotros estar. Y deberíamos de orar, dice en el libro de Mateo, capítulo 18, dice que lo que atamos en esta tierra, el cielo lo mantiene atado y lo que desatamos, el cielo lo mantiene desatado. Entonces deberíamos nosotros, de manera voluntaria, atarnos a la palabra de Dios, atarnos al Espíritu Santo, atarnos a la conciencia de lo que significa la soberanía de Dios y lo que significa el, el, el tener que hacer la palabra de Dios, hacer la vida y no como obligación, sino como un anhelo. Por eso yo atarme a todo esto, ¿no? Y como que la mayoría de las veces usamos esta palabra para atar al diablo, ¿no? Y para atar a cualquier espíritu que anda ahí dando lata, pero también hay cosas en las cuales nosotros solitos nos podemos atar, diciéndole a Dios, en el libre albedrío que me diste, yo elijo encadenarme a ti. Yo elijo encadenarme a tu palabra, yo elijo ser esclavo tuyo, yo elijo hacer tu voluntad. Y esto es algo que pues solamente cuando el Espíritu Santo nos da este entendimiento lo podemos hacer. De otra manera estamos todo el tiempo luchando contra Dios sin darnos cuenta, pero eso sí, muy espirituales, llorando, Señor, y ayúdame Dios, y luego ahí estamos y por favor, Señor, y por mi culpa, y por mi culpa, y por mi gran culpa, pero no tenemos esta conciencia clara de lo que significa lo que estamos orando, lo que significa las decisiones que estamos tomando. Y queremos vivir bajo la bendición de Dios, pero sin ataduras a Dios, sin compromisos con Dios. Supuestamente libres, desatados, y en realidad al desatarnos de Dios quedamos atados al pecado y a sus consecuencias. Y lo peor es que lo hicimos solitos, ni quien nos diera la orden, nosotros solos estamos cayendo en esa bola de errores, ¿ok? Versículo 4 dice, pero el que está en el cielo se ríe, el Señor se burlará de ellos. Y hay una parte en Gálatas, capítulo 6, Gálatas 6, 7 creo, donde dice que Dios no puede ser burlado, que no nos engañemos, que no hay forma de que nosotros podamos darle la vuelta a Dios y dejarlo ahí como atontado, o sea, no se puede. No hay manera de que yo haga algo y que Dios no se entere de la intención de mi corazón, de mis razonamientos, de mi lógica, porque Él está atento a todo. E incluso ese mismo versículo dice, o sea, no te engañes, lo que siembras, eso vas a cosechar. Entonces, si estás sembrando desobediencia, eso es lo que vas a cosechar. Si estás sembrando indiferencia ante Dios, eso vas a cosechar. Ahora, la burla de Dios no es como la de los hombres. O sea, porque Él no es jactancioso, Él no va a decir, lero, ya los descubrí. O sea, Él no va a decirte eso. Porque Él no es jactancioso, ¿no? La burla de Dios de la que habla aquí es parte del enojo,
es más bien una manifestación del enojo de Dios. Pero aún en su enojo, Dios actúa con justicia. Dios no es vengativo, Dios no es voluntarioso, no es berrinchudo, simplemente dice, ok, te estoy dando oportunidades, no las quieres y simplemente se quita de ahí, nos deja por nuestra cuenta, a ver cómo le vas a hacer sin mí. Y qué tremendo es vivir sin la ayuda de Dios. Ya sea por berrinche, ya sea por orgullo, por ignorancia, por estupidez, por necedad, por lo que sea. Cuando tú te pones firme de no querer la ayuda de Dios, Dios ni creas que sufre, ay, ¿qué voy a hacer ahora que Mirna ya no me quiere, ya no quiere nada conmigo y ya no quiere orar? ¿Qué voy a hacer? Pues no, Dios no va a cambiar lo que Él es, no va a estarse preocupando, angustiando ni afanando, Él es Dios. Es al revés, nosotros somos los que pagamos el precio de esta lejanía. Y yo te decía que hasta por estupidez, ¿no? Yo recuerdo que en mi ignorancia yo no sabía orar y no tenía tampoco claro que Dios es omnisciente, o sea, que todo lo sabe, que es omnipresente, que está en todo lugar y todo lo ve, y que además es omnipotente, que todo lo puede. Y yo por mucho tiempo estuve implorando y clamando la intervención de Dios en un asunto de salud en mi hijo, muy serio. Mi hijo nació con un problema de salud muy grave llamado hipospadias congénito suprarrenal. Y la verdad es que no había mucha información aquí, en ese tiempo, aquí en Reynosa no había quien lo atendiera, teníamos que estar yendo a Monterrey. Y yo, la verdad que clamaba a Dios para que interviniera en la salud de mi hijo, para que no tuviera yo que tomar decisiones que pudieran afectar para siempre la vida de mi hijo. Además que nos diera la economía para poder ir y venir a Monterrey, porque no había manera de que lo atendiesen aquí. Entonces, estaba todo el tiempo orando y clamándole a Dios y todo. Y cuando por fin a mi hijo lo dan de alta, yo cometo una de las peores tonterías, por eso les digo que hasta por estupidez, y yo oro diciéndole, Señor, pues muchas gracias por todo lo que me ayudaste, a partir de aquí ya no necesito más tu ayuda, yo ya me las puedo arreglar por mi cuenta. ¿Por qué oré esto? Porque era tonta, porque yo pensé que iba a estar ocupado Dios conmigo cuando había otras personas que tal vez lo ocupaban más. Pero lo que hice fue quitarle a Dios el señorío de mi vida y volverlo a tomar yo. ¿Cómo crees que me fue con esa decisión? Súper mal. Aparte de todo, entre todas este tiempo, yo me acuerdo que yo oré durante 9 meses a través de un sistema de oración que lo hacía caminando. Y yo me acuerdo que entre las cosas que yo decía, Señor, ayúdame a resolver financieramente todo esto, y no importa que al día siguiente que mi hijo quede sano, me quede en la ruina, pero que pueda resolver todo esto. Así oré. Y entonces se juntaron las dos cosas. Le dije a Dios que ya lo necesitaba y lloré diciendo que me podía yo arruinar, no había problema. Y pues justamente eso pasó. Dios simplemente se quitó de la ecuación, me dejó por mi cuenta y a partir de ahí yo empecé a tener problemas financieros y verdaderamente pasamos problemas muy complicados. Yo de verdad ya no sentía lo duro, sino lo tupido. Y bueno, ya lo he contado en otros reuniones de me metí en broncas financieras, en deudas, etcétera, ¿no? Pero fue por ignorancia. Entonces, por eso les digo que cuánto nos cuesta el no saber las cosas, ¿no? Entonces dice Dios, yo estoy en el cielo, a mí no, a mí tus tonterías no me van a tocar, pero mi voz, mi voluntad sí te puede tocar a ti, y si te toca no va a ser tan fácil que lo sobrelleves. Amén. Amén o no amén. ¿Le gusta o no le gusta la palabra? Pues si le gusta, bendito sea Dios. Si no le gusta, reclamen al Señor, porque Él fue el que la dio. Versículo 5. Si luego les habla enojado, está hablando de Dios, ¿verdad? Y en su furor los aterroriza diciéndoles, versículo 6, yo he consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Así que esta parte a mí en lo personal me impacta porque está hablándole Dios y está viendo y ve al ser humano, y yo creo que desde arriba decide Dios así como, ay, esto es como los enderezo, bola de locos, o sea, necios, no han entendido quién soy yo y no han entendido quiénes son ustedes.
Y yo me imagino que desde el cielo Dios debe decir, ustedes se heredan la corona, pues ya sabes que se va heredando al hijo primogénito, ¿no? O se la roban, luego de repente ahí andan, matando y tratando de quitar a los de la línea sucesiva al trono, ¿no? O se vende la corona y yo voy a abdicar y que se la quede fulano, pero por acá bajo un moche, ¿verdad? No sé, lo que te quiero decir es que el reino de los hombres es un reino terrenal, es limitado, además no es autónomo, ¿eh? Entre reyes y entre gobernantes y entre presidentes se depende de unos y de unos con otros para gobernar. Se hacen las alianzas, las coaliciones, los tratados, porque sabe que no puede, uno solo no puede vencer. Y Dios dice, yo no necesito nada de todo esto, porque yo sigo siendo Dios. Y lo que Dios nos dice, yo creo que, y que a veces no hemos entendido, es que Él ha puesto un rey sobre todos los reyes de este mundo y ha puesto una corona sobre toda la autoridad que ya está hecha, estructurada a nivel municipal, estatal, regional, nacional, internacional y mundial. O sea, ya hay una corona y es la corona del Rey de Reyes, la corona de nuestro Señor Jesucristo, que aquí en la tierra se hizo como símbolo la corona de espinas, pero no era más que una forma de reafirmar, yo por ti sufrí, pero yo me levanto como rey y sigo siendo el único que tiene toda la autoridad del Padre, solo Jesús. Todos los demás, el Señor nos da autoridad y nos da su apoyo por medio de Jesús, pero sin Jesús no podemos nada. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el que está haciendo todo esto. Entonces, necesitamos, número uno, entender su soberanía y número dos, aceptarla. ¿Qué quiere decir esto? Como rey y soberano, Él es el que sabe lo que nos conviene, Él tiene, digamos que, toda el derecho de hacer lo que le dé su gana, porque Él es el rey. Y no es cualquier rey. Su reino no es de este mundo, no tiene fin. Todas las naciones serán juzgadas por este rey. Todos nosotros pasaremos delante de este rey. Y algunos tal vez tengamos corona para dar, para entregarla, para rendirla, y otros tal vez no. Pero no hay manera de que esto cambie, ¿eh? Y si no lo entendemos, caemos en este asunto de pelear contra Dios y de esperar que Dios haga nuestra voluntad y de orar oraciones egoístas y de a veces pelear y Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Y por qué aceptaste esto? ¿Y por qué te lo llevaste? ¿Y por qué me lo quitaste? Y el Señor ha de decir, ¿y por qué te tengo que dar explicaciones si yo soy Dios? Y Jesucristo ha de decir, ¿y por qué te tengo que dar explicaciones yo si yo morí por ti? Y tengo toda la autoridad, porque tú ya estabas condenado a muerte eterna. Yo quité este peso de muerte sobre ti, pero tengo derecho de tomar tu vida a cambio. Y a veces no lo entendemos y caemos en estas situaciones de luchar contra Dios, de orar con egoísmo, de orar con miedo, con afán, de tratar de negociar con Dios y mira, Señor, si tú me bendices, yo te voy a dar el diezmo. O sea, pues igual me lo tienes que dar, o sea, porque es mío y me pertenece. Y Señor, si tú me das un hijo, mira, ahora sí yo te voy a servir. Y luego nace el hijo, ay, Señor, es que no puedo atender, servirte porque mi hijo me ocupa. Total, caemos en toda esta bola de contradicciones que de alguna manera pues nos alejan de la gracia de Dios. En lugar de entender lo que nos dice el versículo 7, esto que estaba hablando de todos los que se ponen contra Dios. Pero David entendió, dijo, no, yo voy a tomar a Dios como mi Señor, yo me quedo aquí, yo permanezco firme. Y entonces, el Señor le contesta, ¿no? Tú eres mi hijo. Y entonces él toma esta parte y dice, déjenme explicarles el decreto del Señor. Él me dijo, tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Gloria a Dios por esto.
Porque esta palabra debería de ser no solamente para David, ni no solamente para Jesucristo, sino para ti y para mí, que hoy el Señor nos está recordando, tú eres mi hija, yo me he convertido en tu papá. Y si yo que soy el Dios Todopoderoso soy tu papá, imagínate toda la diferencia que puede haber para ti en tu vida y que tal vez no la estás teniendo por vivir en la ignorancia o a veces en el olvido, porque tal vez ya lo sabías, pero luego como que de alguna manera nos olvidamos de estas grandes verdades. Y es que realmente hay una gran diferencia entre vivir como hija que como súbdito. El súbdito tiene obligaciones, tiene responsabilidades, también tiene derechos, pero casi nunca tiene privilegios. Y uno de los privilegios que menos tiene es el poder acercarse con confianza hasta el trono a la hora que le dé su gana. En cambio, el hijo entra hasta el regazo del papá, hasta la recámara privada, hasta los aposentos del padre, hasta la cama del papá. Yo recuerdo a mi hijo, o sea, ni tocaba la puerta. Él cuando algo le apuraba entraba corriendo, mamá, y se aventaba arriba de la cama. Y si su papá estaba acostado, yo también venía y se metía en medio de los dos porque él se sentía en confianza porque estaba con sus padres. Y ese mismo nivel de acceso tenemos nosotros, sus hijos. Y no sé si esto te queda claro, lo puedes aprovechar. Yo cuando lo entendí dije, pues batallo porque quiero, si yo tengo acceso directo al trono, dice su palabra, pero también tengo acceso directo hasta la cámara privada de mi papá, el rey. Y como papá, cada vez que grito, mi papá está atento a ver qué necesito. Cada necesidad está ahí para suplirla, cada situación está ahí para defenderme. Es impresionante. Y yo me quedo pensando, si mi papá biológico y terrenal tan imperfecto como todo ser humano es un excelente papá que no me ha dejado pasar hambre, que jamás me ha herido, que jamás me ha lastimado, al menos no conscientemente, sino que ha sido mi defensa, ha sido mi cuidado y mi abrigo, ¿cómo no lo va a ser más mi Padre Celestial? Mi papá terrenal nunca va a poder ser más o mejor que mi papá Dios. Así que yo creo en esta parte y la vivo y corro a sus brazos. Y yo recuerdo una ocasión en la que mi papá es muy respetuoso de la relación que yo tengo con mi esposo, de el lugar de mi esposo y todo. Y un día mi marido se enojó muchísimo, no conmigo ni no con mi papá, por una situación ajena a mi papá y a mí, pero se enojó bastante, tanto, y mi papá nunca lo había visto enojado, ¿no? Y no hallaba mi papá qué hacer en el momento porque no quería venir y meterse en medio de una situación y que se hiciera más grande, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues no se sentía a gusto. Entonces dice mi marido, vámonos. Y yo le digo, sí, amor, ahí voy. Y mi dice, papá, no, no te vayas con él. Está muy enojado. Le digo, ay, papá, pero no está enojado conmigo. Sí, no, pero no quiero que te vayas. O sea, esto es peligroso. Mi papá nunca lo había visto enojado y estaba de visita un primo que es un par de años menor que yo y mi papá lo voltea y le dice, Beto, vete con ellos. Y dice, sí, sí, tío, y si algo pasa me llamas. Y ya mi marido en el camino se le bajó el enojo, ya para cuando llegó a la casa ya venía platicando con mi primo y bueno, ¿no? Y mi papá bien preocupado. Y todo el rato habla y me dice, ¿cómo van las cosas? Ay, papá, ya se le pasó. Ah, bueno, menos mal. Entonces me encanta. Y mi papá, pues en ese momento cuidaba y decía, no me quiero meter en medio de la relación de mi hija y su esposo, ¿no? Pero mi papá Dios, claro que sí se mete en medio de la relación entre mi marido y yo cuando ve que algo no está bien, él viene, interviene y nos pone a cada uno en su lugar. Y lo mismo lo defiende a él cuando yo me porto mal, que me defiende a mí cuando él se porta mal. Entonces, porque Dios no deja de ser mi papá y no deja de ser tu papá. Para mí yo creo que esta es una de las mejores noticias. Cuando yo escribí uno de los primeros libritos que yo escribí, eh, libro de bolsillo, se llama Reconciliación y viene en el compendio de vitaminas para el alma. Este, yo recuerdo que él me dio la revelación de esto. Cuando yo entendí esta parte
qué significaba ser hija de Dios fue cuando apareció en mi mente y en mi corazón la palabra princesa. A partir de ahí yo empecé a tomar mi lugar de princesa, de princesa hija de Dios, embajadora, con deberes, con obligaciones, con responsabilidades. Cuando escribí el libro del Reino de las Princesas, hablo de todo esto, los derechos que tenemos, los privilegios que tenemos, pero también las obligaciones, las responsabilidades. Y ese libro marcó mi vida y marcó la vida de muchas mujeres también, porque es una invitación a entrar y tomar el lugar de princesas. Ahora, hace tiempo en un evento, en un congreso, el Señor habló fuertemente a mi vida a través de dos profetas diciendo, se acabó el tiempo de las princesas, empieza a levantar a las reinas. Y a mí esa parte me costaba mucho entenderla. Yo decía, Señor, es que si somos tus hijas, somos princesas, ¿cómo me voy a brincar esta parte? Y lo que el Señor me mostró, dijo, es que ya llegó el tiempo de que las mujeres entiendan la autoridad que tienen y empiecen a gobernar en contra del enemigo, a gobernar en mi reino, en porciones de mi reino. Entonces, hay reinos que se componen por muchos pequeños espacios llamados principados. Y cada príncipe que está ahí en ese lugar, aunque es príncipe porque están bajo el gobierno de un rey, en el lugar donde él es príncipe es tratado como rey y hace todas las funciones del rey. Y eso es lo que el Señor me explicaba. Tú como mi embajadora tienes un reino que proteger, tienes un área que trabajar y tienes que empezar a tratar de cubrir todo eso. Y en el momento me abrumó la responsabilidad, me abrumó todo lo que el Señor estaba poniendo en mis hombros, pero luego me encantó el hecho que el Señor me dijo, hay recompensa, hay premio, hay paga, hay de todo, y además como hija hay herencia. Entonces dije, ay, bueno, pues ahí voy, Señor, sí, me conviene. Así que me encanta que Dios nos da esta oportunidad y que solamente por fe podemos tener acceso a todo esto. Pero por ignorancia, algunas nos hemos perdido de poder vivir como reinas de un pequeño principado, llamado hogar, llamado familia, embajada del reino en nuestra casa, ¿no? En el versículo 8 dice, solo tienes que pedirlo y te daré por herencia a las naciones y el mundo entero será de tu propiedad. Hay una oferta disponible para ti, para mí, que no se ha vencido todavía. Así es que tú la puedes aprovechar, pero déjame decirte que se activa con esa petición, ¿ok? No obstante, no te vaya a pasar como a mí, que yo nomás quería la herencia y no entendía ni papá. Y yo, Señor, yo te pido las naciones, no. Toda herencia conlleva obligaciones. Los que tienen propiedades saben, por ejemplo, que tiene costo tanto en dinero como en esfuerzo el tener propiedades, el tener que pagar impuestos, el tener que andarla cuidando, reparando, manteniéndola para que no se caiga, ¿no? Pues así mismo nos pasa a nosotros cuando estamos queriendo esta herencia de las naciones. Significa que hay una responsabilidad para nosotros, pero también hay un pre. Amén. Yo pregunto, ¿cuánto costará que el mundo entero sea de mi propiedad? ¿Cuánto me va a costar? Pues tal vez me va a costar intercesión, testimonio, el vivir de acuerdo a lo que Dios dice con congruencia, el que vaya y haga lo que dice el libro de Mateos, ir por todo el mundo y bautizar a todos y hacer discípulos. Eso es tomar la posesión de mi herencia, continuar con el trabajo que Jesucristo inició. Eso es lo que significa. Cuando lo entendí, pues ya estaba metida y bueno, desde entonces sigo trabajando fuertemente. Y yo le digo, bueno, señor, ya no me importa si no me voy a todas las naciones con que no se me queden lugares aquí en Reynosa sin cuidar. Ahora, por ahí dicen que cada cabeza es un mundo, así es que hay muchos mundos, muchos reinos en los cuales podemos trabajar sin salir de casa y ahora a través del internet, bueno, con mayor razón, ¿ok? Versículo 9 dice, tú las golpearás con cetro de hierro y las harás pedazo como ollas de barro. Hay una autoridad sobre Jesucristo para hacer justicia. Eso
lo tengo más que claro. Y Él nos delega este trabajo muchas veces y nos dice, a ver, toma autoridad y no vas a pelear contra el ser humano, vas a pelear contra el príncipe de este mundo y vas a trabajar y te vas a poner en orden y vas a hacer. Y de repente nos toca venir y destruir doctrinas del enemigo, filosofías del enemigo, estas como trampas que el enemigo nos pone, etcétera. Es parte del trabajo que estamos haciendo. Pero Jesucristo como tal, pues Él es la autoridad máxima para hacer justicia aquí en el mundo. Ahora, el diablo es el príncipe del mundo, pero el mundo le pertenece a Dios. Entonces, cuando Dios quiere golpear a la humanidad, muchas veces utiliza al diablo. Y Él sabe todas las cosas que nos afectan y cómo dañarnos y cómo eh, forzarnos y cómo oprimirnos y Dios simplemente lo deja, como lo hizo con Job y ok, le quito la guarda en la que tengo a Job, tócalo. Y de ahí se va a notar quiénes me son fieles y quiénes no. Entonces, a veces es esta parte en la cual, ¿por qué la humanidad está siendo azotada? Porque a nivel global estamos en rebeldía, estamos en desobediencia, no estamos haciendo lo que debemos. Pero muchas veces a nivel individual, aunque el mundo anda mal, nosotros estamos bien, porque Dios dice, pero a ellos no me los toques. No toques su vida, no toques su alma, esto me pertenece a mí. ¿Ok? Es, es un reto, es un desafío vivir bajo el reino de Dios y la autoridad de Jesucristo, pero déjame decirte que nos conviene, ¿ok? Ahora bien, versículos del 10 al 12. Dice, así que les digo a ustedes, reyes y líderes de la tierra, despierten y escuchen mi consejo. Obedezcan al Señor con temor y respeto, adórenlo con fervor. Demuestren que son leales a su hijo para que no tenga motivos de enojo. Si no lo hacen, estarán perdidos. Cambien pronto de actitud y evitarán así su cólera. Afortunados todos los que buscan protección de Dios. Amén. Así que aquí el Señor nos está dejando algunas instrucciones bien importantes. En el versículo 10 nos dice, despierta y escucha el consejo. De verdad, mi amada princesa, más de una se ha dormido en sus laureles. Más de una de repente baja la guardia, deja de estar en la búsqueda de Dios, empieza a enfocarse en las cosas del mundo, empieza a perder el sentido de lo que es realmente valioso y empieza a la conciencia a adormecerse. Y como estamos en un mundo muy relativo, de repente nos dejamos llevar y bombardear por la información del mundo donde nos dicen que esto está bien, que yo soy la normal porque quiero vivir en santidad, etcétera, y cuando menos acordamos nuestra conciencia se adormece. Pero hoy el Señor te está diciendo, hey, despiértate, princesa, escucha el consejo. Tú eres reina, tú eres líder en esta tierra, a ti te he dado autoridad, a ti te he entregado cosas, no te puedes dormir en tus laureles, no puedes bajar la guardia, no puedes estar desentendida de las cosas. Escucha mi consejo. La palabra de Dios en el Salmo 119:24 dice, yo me alegro con tus mandatos, ellos son mis consejeros. Los mandatos, las ordenanzas de Dios son nuestros consejeros. Por lo tanto, si yo no le pongo atención a esto, estoy perdiéndome el consejo de Dios y me empiezo a desviar y empiezo a salirme del plan del Señor. La otra cosa que nos está diciendo en el versículo 11, obedece al Señor con temor y respeto, no con temor de miedo, porque Dios no es para que le tengas miedo, pero sí para que le tengas respeto y que tengas temor de no hacer su voluntad, porque te vas a perder de Dios. No tanto que, ay, porque Dios me va a castigar, no, porque simplemente al no contar con Dios en tu vida vas a vivir en abandono, en un vacío, en soledad, y eso no nos conviene. La tercera cosa que nos está diciendo es adórenlo con fervor. Y la palabra adorar significa
tener una actitud de total reverencia, una actitud en la cual te rindes a su voluntad, en la cual así como lo vemos en las películas de guerra, ¿no? Se ponen los pañuelitos blancos y levantaban las manos, el rifle en las manos y no, estoy con las manos levantadas, no voy a hacer nada en tu contra, sino me someto a ti. A partir de este momento, me someto a ti. Eso es parte de la adoración. Cuando te hincas delante de Dios, cuando te postras delante de Dios, cuando pegas tu frente al suelo y le dices, Señor, está aquí estoy, haz tu voluntad y quebranta dentro de mí todo aquello que no te agrade. Ahora, en el versículo 12 nos da una de las lecciones más claves de este día. Demuestra que eres leal a su hijo para que no tenga motivos de enojo. Si algo va a hacer enojar a Dios, es que nosotros no consideremos a su Hijo Jesús, que pasemos por encima de su Hijo. Porque el que era el unigénito se convirtió en el primogénito para que tú y yo tuviésemos cabida en el cielo y que luego no seas leal. Ay, pero ¿cómo ser leal? Ser leal significa introducirlo para todo en tu vida, que Él sea tu gobierno, que Él sea quien le dé dirección y sentido a tu vida. Que seamos tan leales que cada domingo tengamos tanta gratitud de ir a la iglesia para poder dar gracias porque Él ya pagó por mí, Él se puso en la cruz por mí, me salvó la vida, me perdonó los pecados. Y entonces yo tengo que tener esta gratitud de ir y en su presencia darle gracias. Ser leal a su hijo es no cambiar a su hijo extraordinario por el diablo y todas las cosas que nos da para seducirnos. Ser leal a Jesucristo es ser leal a su ejemplo y tratar de ser como Él y todo lo que Jesús hizo nosotros imitarlo en todos los sentidos. Cuando somos desleales a su Hijo Jesús, cuando no ni siquiera lo consideramos como hijo de Dios, ¿no? El profeta Jesús, el filósofo, el líder, el caudillo, como le quieran llamar. Uy, eso enoja a Dios. Porque si yo no les mandé cualquiera, les mandé profetas y no les hicieron caso, les mandé sacerdotes y reyes y no hicieron caso, les he mandado a mi propio hijo. Ni así le hacen caso. Dice, si no lo hacen, entonces estarán perdidas. Me pregunto cuántos de nosotros nos hemos perdido por ignorar esto. ¿Cuántos de nosotros nos hemos perdido de lo extraordinario, de la promesa, del regalo? No tenemos las naciones y no tenemos ni siquiera la casa, porque en la casa hay desorden, hay caos, los hijos nos quieren gobernar, estamos ahí todas angustiadas y preocupadas. Estamos viviendo estos tiempos donde se ha ido perdiendo el sentido de lo que es tener a Dios como verdadero Dios. Por eso nos dice, cambien pronto de actitud, cambia pronto tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de reaccionar. Esa es la actitud, el cómo tú reaccionas ante la vida, con qué pensamientos, con qué palabras, con qué acciones. Y así evitarás la cólera de Dios. Así evitarás que Dios voltee su rostro y te deje por tu cuenta. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy. Veo algunas por ahí conectadas, pero no sé quién va a ver este mensaje mañana o pasado. Lo que sí te quiero decir es que si tú lo estás viendo es porque te hacía falta escucharlo. A mí me hacía falta escucharlo. Que muchas veces me dejo llevar por la rutina, me dejo llevar por lo que ya aprendí, por lo que ya sé, por las cosas que ya se han vuelto así como mi patrón de conducta, pero a veces se me olvida entrar y buscar la frescura del rema de Dios. A veces se me olvida que el asunto de la lealtad también tiene que ver con cuestiones en el pensamiento, en la intención del corazón. Sí, sí estoy yendo a la iglesia, sí estoy orando, pero a veces lo estoy haciendo porque tengo que hacerlo y no porque quiero ser leal a Dios. Porque estoy cansada y ya lo que quiero es terminar rápido para irme a acostar, olvidándome de que el Señor ya pagó también por mi cansancio, ya pagó por las enfermedades que pudieran aquejar mi cuerpo, que ya pagó por todos los milagros que yo pudiera necesitar.
Entonces, tengo que cambiar la actitud. Necesitamos tener claro. El precio de la ignorancia es que terminamos perdiendo esta, este privilegio de ser llamada hija de Dios. El precio de la ignorancia es que a lo mejor me llamo hija de Dios, pero no entiendo lo que eso significa. No he comprendido que cuando Dios me dice como mi hija, yo confío tanto en ti que te puedo dejar naciones enteras para que tú las gobiernes, porque estoy confiando en ti. Y cuando está hablando del gobierno, porque dice que hay que meterlas en cintura, dice que con hierro, con vara de hierro, ¿no? Y cetro de hierro y las podemos hacer pedazos como ollas de barro. Está diciendo, no solamente te estoy dejando la herencia como el regalo, como provisión, como el abastecimiento que va incluido, te estoy delegando autoridad y poder para gobierno, para que destruyas lo que está mal ahí y para que hagas prevalecer mi nombre ahí porque vas en mi nombre con mi autoridad porque eres mi hija. Esto debería significar para ti, para mí, que nada nos va a detener, que por mucho que el enemigo levante contra nosotros cosas malas, el Señor me da autoridad. Y que como dice la palabra, cuando viene como enemigo contra mí, el Espíritu del Señor levanta bandera contra él diciendo, esta es mi hija. Y ya le di las naciones, ya le di la autoridad. Me las pidió y se la entregué. Y ella tiene la autoridad de golpearte con cetro de hierro y hacerte pedazos. Cuando tú entiendas esto, vas a dejar de sentirte sola, vas a dejar de sentirte triste, vas a dejar de sentirte maniatada, de sentirte vulnerable, de sentirte desvalida, porque hoy el Señor te está diciendo, tú eres mi hija y mi poder está contigo. Tú eres mi hija y te doy la autoridad para que te levantes y hables en mi nombre. Tú eres mi hija y yo te voy a respaldar en toda la obra que hagas en pro de los demás. Tú eres mi hija y yo voy a estar contigo, cuidando de ti, levantándote en todo momento, pero tú vas a tener que tomar la autoridad sobre los problemas y destruirlos con barra de hierro. Tú eres mi hija y te doy autoridad, dice el Señor, pero tú vas a tener que estar atenta viendo lo que está en tu mundo, en tu alrededor, en tu nación. Y tú vas a tomar la autoridad para desechar de ella cualquier intruso que te quiere robar, que te quiere matar o te quiere destruir. Este es tu tiempo, princesa. Y yo quiero bendecir este día tu vida. Que espero que esta palabra te haya ministrado. Luego a veces le digo, Señor, no sé qué predicar, porque a veces yo quisiera que todo el mundo reciba como buenas noticias nada más. Pero la palabra de Dios es tan fuerte y tan extraordinaria a veces. Y me decía un día el Señor, ¿y para qué quieres que todo el tiempo estén como las ninis? Que los ninis, ¿no? Que ni trabajan ni estudian y nomás están extendiendo la mano. No, 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 que la palabra las forje, que la palabra les muestre y que ellas trabajen para sacar todo el fruto de la palabra. Y a veces yo no quisiera porque luego veo que empiezan, no sé, 8, 10 conectadas y cuando menos te acuerdo ya nomás quedan 3, se van abandonando la plática porque como que no les gusta el mensaje. Porque el mensaje nos obliga a poner orden en nuestra vida, a caminar en santidad, a rendir nuestra voluntad. Y eso no son mensajes em, que gustan, no son mensajes agradables. La mayoría quiere oír que Dios le va a bendecir, pues déjame decirte que detrás de todo esto que hoy te he hablado hay bendición. La bendición de entender qué significa ser hija de Dios y poder tener acceso al Padre y a todo lo que es del Padre. Esa es la bendición. Y si no la has tenido hasta ahorita, pues hoy que lo he hablado, espero que la ignorancia se haya ido corriendo de tu casa y de tu vida y puedas tomarlo como una excelente oportunidad. Amén. Déjame orar por ti, princesa. Oro, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, pues tu palabra es tu palabra y no hay manera de endulzarla. Y tampoco hay forma, Señor, de quitarle ni una coma ni un punto.
Es tu palabra, sale de tu boca y no regresará a ti vacía, sino que cumplirá el propósito con el que tú le enviaste, Señor. Y yo entiendo que el propósito de esta palabra, Dios, es que podamos tomar este lugar de hijas tuyas, Señor, con todo lo que eso significa, con obligaciones, con responsabilidades, con deberes, pero también con derechos y con privilegios, Padre. Yo te bendigo porque tú nos lo has revelado en este día, Señor. Ahora oro, Señor, activando el poder de esta palabra sobre la vida de cada una de tus princesas, Señor, para que al momento, Señor, en que tu Espíritu Santo les dé este entendimiento, Señor, las guíe a esta verdad, se levantan, Señor, de su letargo, se despiertan y se levantan de su letargo, Señor, y se paran en la brecha y se ponen a conquistar su hogar, Señor, tu pueblo, Padre. Este lugar de privilegio en el nombre de Cristo Jesús. Oro, Señor, que haya un despertar en su conciencia. Oro, Señor, que puedan entrar en ese nivel de fe para arrebatar lo que tú ya nos diste, Señor, y expulsar de su principado toda hueste enemiga que se introdujo y que les ha robado la paz, que les ha robado el futuro, Señor, que les ha matado la esperanza, que les ha destruido su vida, Señor, sus planes. Sus propósitos, Dios, yo declaro que se levanta, Señor, tus hijas en pie de guerra, Señor, para recuperar el territorio, Dios, para recuperar esos tronos que se han quedado vacíos, que el enemigo los quiere usurpar, Señor, para quitar y arrebatar lo que tú ya les diste, Señor. Pero hoy, Padre, al sonido de esta oración, Señor, al escuchar esta palabra, algo en su espíritu se despierta y entienden que no están solas, que no nacieron para vivir en vergüenza, para vivir en derrota, para vivir en pobreza, para vivir en enfermedad, para vivir en decadencia. Hoy entienden que nacieron con propósito. Hoy entienden, Señor, que delante de ellas está tu reino, estás tú, está tu respaldo, tu autoridad y tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy oro, Señor, soltando la palabra proféticamente, Señor, que de cada casa se levantan tus guerreras, tus reinas, forman sus embajadas, Señor, y restauran tu reino aquí en la tierra, con todo lo que eso conlleva, Señor, con toda la guerra que viene en el plan, pero también con la recompensa, con el salario de guerreras, con el botín de guerra y además con la herencia de hijas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque tu palabra tiene vida propia. Y porque tu palabra penetra, Señor, como espada de doble filo hasta los huesos y las coyunturas, Señor. Y una vez, Señor, que ya ha llegado hasta ahí, no podemos quedar igual. No podemos quedar como si nada, Dios. Ser indiferentes y hasta perezosas, Dios. Hoy se levantan tus guerreras y yo te doy gracias por ello en el nombre de Cristo Jesús y a ti, mi amada princesa. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declarando cielo nuevo, tierra nueva para tu vida de aquí en adelante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, si tú recibes esta bendición del cielo, ponle ahí en el chat, yo lo recibo, amén. No seas floja. Luego de repente me doy cuenta que estamos ahí como, como, no sé, multitask, ¿no? Mientras oigo la prédica, estoy haciendo otra cosa. Y yo no digo que esté mal, yo lo que digo es que suelta tus manos un momento y alábale a Dios por la palabra, porque en mi espíritu sé, porque así me lo estaba mostrando el Señor, que esta palabra era para traer libertad a tu vida y llevarte a otro nivel, y que puedas en ese nivel empezar a reinar en el espacio que te toca a ti y ser esa mujer de influencia que Dios preparó desde que estabas en el cielo con Él y en el vientre de tu mamá lo fue estableciendo. Así que en el nombre de Jesús, pues yo te bendigo, yo
espero y oro para que esta palabra se haga vida en tu vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, les tengo un aviso, la próxima semana no va a haber café, ahora sí les digo con tiempo, no va a haber café. Y nos vamos a ver hasta dentro de 2 viernes. Voy a aprovechar el próximo viernes que traigo ahí un pequeño plan. Y bueno, es un tiempo para que aunque no te conectes al café, si te conectes con Dios y si ya le dedicabas esta hora todos los viernes de 6 a 7, pues dedícasela al Señor en oración, en alabanza, en tiempo de comunión, aunque yo no esté. Tómate tú el café con el Señor, aunque yo no esté organizándolo, pero no lo dejes pasar en blanco. ¿Perfecto? ¿Entendido? Así quedamos. Pues que Dios me las bendiga mucho. Las amo, las extraño, ya quiero verlas a todas, pero bueno, ya nos dará Dios algún tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta luego, Clau, Mónica, Tere, Isabel, Maricruz. Dios me las bendiga mucho. No sé si me faltó alguien más, pero bueno, Dios me las bendiga. Nos vemos próximamente. Hasta luego.